Fantasma. Del latín fantasma. Y este del griego phantasma. Imagen de un objeto que queda impresa en la fantasía. Visión quimérica, como la que se da en los sueños o en las figuraciones de la imaginación. Imagen de una persona muerta, que según algunos se aparece a los vivos. Like the power I saw old times, I saved horses dying for... Lo dice la Real Academia Española. Buenas noches, queridos amigos, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a Universo Iker. Vamos a llamar a este programa sencillamente Fantasma. Y es curioso porque en estos tiempos de tribulación, en estos tiempos de estrés y crispación de todo tipo, en estos instantes que por lo menos en España se están viviendo, yo no sé muy bien ni qué decir, ni de qué hablar, y quiero ir un poco más allá. Quiero ir a raíces comunes. Quiero ir a cosas que nos hermanan. Quiero ir dentro de mi campo, uno de mis campos, el misterio, a conocer remotas bases y orígenes que nos han impregnado a todos, a lo que podríamos llamar gran cultura madre mediterránea, que quién sabe si es también la gran cultura de la humanidad, mucho más grande que cualquier parcela pequeña, mucho más grande que cualquier sensación opresiva, tan grande como la filosofía y el tiempo, tan grande como los primeros conceptos de los regresados. Sí, quiero bucear en las raíces del pueblo mediterráneo que somos todos y quiero conocer algunas cosas porque me han sorprendido mucho. Veréis, no es cuestión de puro entretenimiento, no es cuestión de evadir las cuestiones lógicas y diarias y cotidianas y graves, no. Es unir, repito, dando un salto un poco más allá, prolongándonos, buceando en esas cosas que nos conforman como pueblo universal hace mucho tiempo. Tiempo de los griegos, donde nace ese término tan hermoso, tan fascinante, tan enigmático, del que hoy vamos a aprender. Hoy creo que hay que coger lápiz y papel si se puede. Yo el primero, fantasma. Resulta que hay una serie de trabajos sorprendentes, con elementos, con investigaciones, con puro lenguaje, con esa raíz madre que significa Grecia y Roma, de la que hemos bebido todos, con esos hermanos lejanos en el tiempo, porque si en vez de reducir, ampliamos, ¿acaso no somos todos realmente hermanos? ¿Acaso en el Mediterráneo y en el mundo entero, y nadie lo piensa, hay una raíz profunda, la de la humanidad, que nos une a todos? Pues antes de las disputas, antes de las batallas, antes de casi todo, la sensación que tenían hombres y mujeres de la antigüedad es que el fantasma podía regresar, con su mensaje, bueno o malo, con su actuación idéntica a la que vemos hoy en tantos casos. Nadie los ha desterrado, porque forman parte de esa raíz. Es tan importante como lo más importante, y por eso nada ni nadie ha logrado borrarlos. No son cuentos, no son historias para pasar el rato, son un conocimiento superior, son una lección que deberíamos aprender, son las bases de nuestro fundamento y pensamiento humano, desde el principio, antes incluso de algunas grandes ideas filosóficas o científicas. Ellos estaban ahí. Y lo más sorprendente, lo que yo he aprendido y quiero aprender con vosotros esta noche, es que no han variado nada, no han mutado como yo pensaba,
los mismos fenómenos, las mismas advertencias, insistentemente. El fantasma es tozudo. El fantasma no ha cambiado de disfraz ni de chaqueta. No ha corrido a por otras ideologías o se ha conformado con lo mundano. Realmente no se ha ido transformando. El fantasma ha permanecido incólume, ha permanecido en una esquina del tiempo, ha permanecido observándonos, comportándose exactamente igual. Y eso es algo que yo no tenía tan claro. Y a raíz de investigaciones científicas y lingüísticas, empiezo a tenerlo. Y quiero dedicar este dossier para que todos tengamos acceso a una información de verdad francamente interesante. ¿Creíamos conocerlo todo en torno a los fantasmas? No. Nunca se sabe todo de un tema. Pero los fantasmas casi los tenemos bien archivados, ¿no? Los que disfrutamos del misterio, estéis en el país que estéis. Gracias por el seguimiento, como siempre, en Radioset y en iVoox. Resulta que es como un arquetipo. ¿Qué nos va a sorprender ya de un fantasma, verdad? A veces uno dice, con ese desconocimiento propio, ¿qué nos va a sorprender de los fantasmas a estas alturas? Bueno, pues a mí me gustaría trasladarme a esta tierra madre. Ojo con Grecia. Nos legó parte del pensamiento tan avanzado, tan de conexión con lo otro, tan profundo, el misterio del origen de la filosofía. Es un enorme misterio. De pronto un pueblo, mucho más que otros pueblos, empieza a darse cuenta, a tomar conciencia de la profundidad del pensamiento humano, del origen del cosmos, de las deidades, de la posición del ser en esta vida. Y también se empieza a preguntar por la muerte, pero no solo desde un aspecto religioso. ¿Sabíais que en Grecia están los primeros investigadores de los fantasmas? Pues en homenaje a esa raíz madre que es el Mediterráneo, que componemos muchos pueblos y que hemos dado mucha gloria. También hemos derramado algunas sangres. Yo quiero empezar por una historia. Una historia que ejemplifica lo que luego vamos a aprender con una profesora de filología. Y es que el fantasma o pantasma, como si el tiempo lo atravesase, como si no tuviese efecto sobre él, no ha cambiado ni una brizna de su cabello, ni la expresión de sus ojos, nada ha variado. Y cuando uno como investigador es consciente de esto, surgen nuevas preguntas. ¿De verdad una fantasía atraviesa el tiempo desde el inicio sin cambiar nada? Yo os dejo la opinión libre. ¿Es una fantasía, una componenda? ¿Tiene que ver la religión? Resulta que estos fantasmas son anteriores a ese concepto cristiano o medieval que lo une a las ánimas, a las misas, al rito no concluido que hace que el muerto sin tumba o el muerto que no ha sido loado en su sepultura con los códigos religiosos se aparezca, ¿no? Es que viene de mucho antes y resulta que los fenómenos poltergeist, los fenómenos de aparición, el comportamiento del fantasma, su aspecto, ya aparecen viejísimos libros. Ya aparece como si fueran diapositivas de pura investigación. La historia que yo quiero contaros empezaría una madrugada cualquiera del año 2007. Visualizamos a Antonio, que tiene la misión hace ya unos años de vigilar el extraño lugar. Antonio va para la cincuentena, ha visto muchas cosas. Huelgas generales en los astilleros, enfrentamientos con los antidisturbios. Ha tenido que lidiar con el grave problema de la droga.
de ver los destrozos que ésta provoca en otros, de defenderse de aquellos que trafican con ella. Antonio no es un hombre especialmente miedoso. Y sin embargo aquello le llamó la atención profundamente porque no es la primera vez que ocurría. Las extrañas interferencias. Claro, son solo interferencias. Golpeó el aparato un par de veces. Quería sintonizar su programa deportivo favorito, que le hacía compañía, esa compañía que solo puede hacer la radio. Y le dio la impresión, solo la impresión, de que una de esas ráfagas o interferencias iba acompañada de algo. Serán imaginaciones, pensó. Y es que el lugar donde estaba Antonio, a pesar de su raza, de su talante bragado, imponía. Yo he estado allí. Estoy casi escuchando las gotas de una caverna. ¿Qué hace un vigilante de seguridad custodiando una caverna?, me preguntaréis. Era un viejo templo. Un antiquísimo templo trimilenario. En esa franja que separa fenicios de la influencia griega, que se va muy atrás en el tiempo, quizá primer milenio antes de Cristo, 1000 años antes de Jesús. Las personas acudían a la gloriosa Cádiz, tan importante en la antigüedad, para bajo tierra tener un curioso encuentro con lo otro. Pero Antonio tampoco quería saber mucho del lugar donde estaba. Quizá era cierta prevención. Lo conocía como la palma de su mano. Una entrada estrecha, unas barandillas de corte moderno colocadas para que algunos visitantes de cuando en cuando pudieran ver esa especie de nichos en la piedra. Sí, tumbas donde a veces se podía atisbar la cabeza. Antonio, cerca de los 50, buscando su programa favorito preferido, era el custodio en la noche, en un lugar húmedo y oscuro, de un puñado de sepulcros. Se fijó en uno porque era más pequeño siempre. Incluso un día llegó a escuchar a uno de los arqueólogos, así como de pasada. Este era de un niño. Lo que no esperaba Antonio, fijando su mirada en el pequeño receptor con la antena, es que algo distinto, algo diferenciador, también llegase como visita. Había 6 cámaras, yo las he visto, 6 pantallas, controlando las diferentes estancias muy parecidas unas de otras. En el fondo un tosco templo, con unos surcos, por donde quizá manaba agua, nunca se sabrá, y esos cortes de la piedra con forma antropomórfica, muy hondos. Hay como un gran murete. Allí tenían lugar una serie de experiencias de las que sabemos muy poco. Antonio, en alguna ocasión, con la visita de los que sabían, de los especialistas, de esos que hablaban con palabras raras, había escuchado hablar de los Iatromanti. Los Iatromanti eran los sacerdotes que acudían a este centro, donde a través del sueño uno podía contactar con el dios Apolo, o lo que es lo mismo, la figura que abría las puertas del otro lado, y recibir respuestas, recibir señales, recibir mensajes. Lo poco que sabemos es que estos Asclepeion eran utilizados, hay que imaginarlo, para que el durmiente, a veces enfermo, a veces simplemente chamán de la antigüedad griega, trazase línea de contacto.
abriese el más viejo de los teléfonos, dijera al más allá: «Hola, ¿hay alguien?». Antonio no sabía tampoco que esa cultura del sueño para la conexión con los dioses venía de mucho más atrás en el tiempo, quizá de las últimas cavernas habitadas, y tampoco sabía que aparecían cosas en ocasiones en esos sueños, tan vívidas que entre temblores, sudores, y a pesar de tener los ojos cerrados, el que estaba dentro del sepulcro era capaz de ver rondando a la figura. A veces una anciana encapuchada, Antonio era el guardián, por fortuna o a su pesar, o con cierta indiferencia, del Asclepieion. Tocó la pantalla con el dedo. ¿Aquello era una mancha? No. Aquello era otra cosa. En la sala número 3, como emergiendo de la tierra, una luz que parece reptar, que tiene quizá un par de patas o de apéndices. Está saliendo, está subiendo, está intentando llegar al exterior. Antonio no creía en el fantasma, ni sabía que este término provenía del fantasma, de la misma época, de esos sepulcros que él guardaba. Ni falta que le hacía saberlo. Supo de inmediato que uno de ellos estaba a su espalda. A través de la cámara de visión, en el reflejo del cristal, mientras él miraba esa extraña luminaria que pudiera tener una explicación, el reflejo de una luz, en el caparazón de un insecto sobredimensionado, algún tipo de araña, pero nunca lo había visto. Estaba tan centrado en ella que tuvo que girar su mirada un poco a la izquierda, porque allí estaba una sombra perfectamente recortada, mirando hacia un lado, los brazos delgados, sin rostro, una sombra tan negra como la muerte, que simplemente parecía querer esconderse en una pared. Y Antonio entonces sintió el miedo más grande de su historia de medio siglo, de su historia ya ajada, peleando con la vida en Cádiz. Ni los antidisturbios, ni las turbas de los astilleros, ni los problemas con los drogadictos, ni la delincuencia. Todo eso que él bien conocía tenía unos códigos, y esto no. Volvió a tocar la pantalla e incluso, pulsando un botón, hizo que la imagen, como un mal sueño, fundiese a negro. Es entonces cuando escuchó unos pasos, como un arrastrarse, como un lento arrastrarse de un anciano, y sabía perfectamente que de un momento a otro, por su lado derecho, donde se conectaba por ese túnel húmedo y oscuro con la sala 3, iba a aparecer esa figura quizá un poco encorvada, quizá con algo de maniquí, como él la había visto perfectamente durante más de 10 segundos, con ese algo antinatural que no dejaba lugar a la duda. Era casi como un esqueleto pintado en negro. Antonio no sabía que en ese mismo lugar, griegos y romanos ya hablaron del larvae, o el oscuro espíritu vengativo, el espíritu demoníaco, el espíritu que busca venganza. Era una idea que rondaba por ahí hacía más de 2500 años, y ahora, por increíble que pareciese, Antonio lo estaba viendo a través de los ojos de una cámara y estaba presintiendo su llegada. En ese momento
escuchó una risa que precedía, como el gemitus que decían los antiguos, un adelanto a lo que está por venir. Pero aquella risa le heló la sangre, porque le pareció la risa, la algazara, el jolgorio, de pronto, de un niño. Imaginación o no, Antonio creyó llegar a ver el perfil del cráneo sin pelo, quién sabe si la sombra huesuda de alguien que ya asomaba. Sintió que las venas se le helaban, sintió que tenía que echar mano a la pistola y sintió también que eso no iba a valer de nada. Salió corriendo, cayendo por las escaleras de acceso al exterior, dando un grito enorme cuyo eco se llegó a confundir en la húmeda caverna de los sueños de conexión de la antigüedad. Yo había escuchado historias como esta, pero no estaba quizá tampoco preparado para una monumental sorpresa. Mucho tiempo después, hablo de meses, y con testimonios similares e incluso grabados a nivel de luminarias que pudieran tener una explicación, yo estuve en ese lugar. Y lo que voy a contar así sucedió. Habíamos filmado y habíamos intentado registrar los fenómenos que muchas personas, como Antonio y otros, habían denunciado. Porque Antonio podía ser Paco, podía ser Manuel o incluso Laura. Personas como tantas veces del ámbito de la seguridad que eran los primeros en denunciar algo que pasa en ciertos sitios cuando estos están en absoluta calma. Lo primero que me sorprendió, y lo vi con un buen compañero, es que una noche, después de que una de estas luminarias recorriese la zona, había aparecido algo. No se iba con nada. Frotaron los miembros de seguridad de limpieza varias veces. Lejía, estropajo, pero aquello no se veía, no se marchaba. Era la sombra, el negativo, una mancha blanquecina sobre una zona de cobre. La herrumbre marcaba aún más su naturaleza, como de yeso, pero era inconfundible. Aquello era el pie de un niño pequeño. Aquello podía tener explicación, como todo puede tener cierta explicación. Y resulta que en una de esas salas nos quedamos mi amigo y yo. Y retumbaba la cueva, la caverna, el templo subterráneo, con esa forma que tienen de sonar los lugares sagrados que están bajo tierra. Es entonces cuando mi amigo me dijo que iba a ir hasta el final de las galerías. Yo ya había pasado por ellas, pero él quería adentrarse, muy de fondo, al otro lado del complejo. El ruido de las cámaras, los cables y un equipo que se marchaba después de haber realizado su función, sin grandes sorpresas. La propia historia del lugar y mi idea de contar cómo eran estos conectores de sueños, estos chamanes de la antigüedad, ya era suficiente. No pretendíamos ver nada. Es raro, y eso lo saben bien los griegos, que el fenómeno fantasmal se muestre cuando uno lo persigue. Esto ya aparece en textos de 2500 años. No están los fantasmas para cuando tú quieres verlos. Pero ellos parecen claros cuando te quieren ver a ti.
Mi amigo entonces desapareció por ese umbral. Era un poco el viajero que traspasaba la membrana para ir a otro mundo. En absoluta oscuridad y con una música muy parecida a esta, en los auriculares, quiso darse una vuelta allí donde ya no había luz, ni los pequeños focos que habíamos instalado. Todo estaba en sombras. Todo era el mismo olvido primigenio que siempre acompañó ese lugar durante siglos cuando se desactivó, cuando de alguna manera los viejos sabios, los soñadores, los iatromanti, los sabedores de la medicina ancestral, por algún motivo que se nos escapa, dejaron de visitarlo. A los 3 minutos vi que algo se movía y vi un rostro que avanzaba hacia mí. Reconozco que retrocedí. Era mi compañero. Venía blanco como un muerto. Y estoy recordando ahora a golpe de emoción su nerviosismo, su tartamudeo, diría que el temblor de todo su cuerpo. Al llegar a la parte final de una de estas cavernas o pasadizos, se encontró con la sombra de alguien que parecía guardarle. Y ese alguien, un poco ladeado, con pelo en este caso, con media melena, le pareció un niño. Primero quizá alguien del equipo, alguna persona que se había quedado extraviada justo en el otro lado y a oscuras. No tenía mucho sentido. Pero la forma de caminar, de meterse hacia un lado, esa forma antinatural, de no detectar su propia presencia, esa manera de actuar como si nada fuese con él, como si estuviese caminando por otro pasadizo hace mucho tiempo, el mismo que quizás recorre una y otra noche, esa sensación le heló la sangre a mi amigo, porque además por estatura pensó de inmediato que era un niño. Aquel día viví una crisis, un shock por parte de un hombre valiente y un hombre que sabe de estos temas. Yo acudí rápidamente. Me escucho a mí mismo corriendo, escucho mis pasos retumbando en la piedra del viejo templo del sueño. Y os confieso que cuando giré para llegar al punto concreto donde este amigo había visto hacía unos segundos a ese ser, yo sentí un escalofrío enorme. Yo sentí que podía ver yo también a ese niño huidizo del que ya me habían hablado. ¿Quién sabe si el mismo niño que había dejado su huella a modo de señal, como quien marca su propio territorio? Mi amigo, aquella noche, no quiso ni quedarse a dormir en el hotel. Tuvo que coger su vehículo y lanzarse a la carretera hacia otra población. Le aterraba estar en una habitación cerrada. Tenía que estar en su casa, el único lugar donde se sentía, en el fondo, a salvo de la influencia de eso que era imposible, pero que él había visto, a unos 3 metros, nítido, como si fuese un vivo que se desvanecía, que desaparecía por un lado y ahí solo había pared. Imaginad la cara de mi amigo cuando llega y toca con sus palmas la pared. ¿Dónde está ese niño? Aquel día mi buen amigo tuvo que llegar a casa, hacer muchos kilómetros y cubrirse bajo las sábanas con un terror, como le pasó al veterano Antonio. Las visitas de los fantasma dejan una impronta muy especial. Ellos lo saben, ¿verdad? Esta historia, queridos amigos, es real. Es uno de los grandes sustos y de una persona que yo me fío. Pongo la mano en el fuego, estaba allí. Y esa cara no miente.
es la cara, quizá, de tantos testigos del fantasma. Con esta historia inmersiva nos hemos metido en esa cuna mediterránea, ¿verdad? ¿Habéis estado ahí? ¿O no? Nunca pudimos descubrir quién era el niño y si regresó, los testigos han mantenido silencio prudencial. Sé que antes y después, ese niño y esa sombra, quién sabe si compañeros del ultramundo, yo no lo sé, habían hecho acto de presencia. Esa sombra como dibujada a través de las paredes, como deformada como el espejo de uno de esos circos. Ese algo que no es humano. Y ese niño ausente, ese niño que pasa de perfil por un camino que quizá existió alguna vez. Con esta historia estamos en situación. Y ahora de la historia inmersiva, vayamos al aprendizaje, que también es importante. Claro que es importante. Yo he tenido la sorpresa enorme de conocer un trabajo que avanza más en el tiempo, pero que se detiene especialmente en estos fantasmas de Grecia y de Roma, estos fantasmas mediterráneos. Y la sorpresa es mayúscula, porque hay cosas que yo no conocía y creo haber leído unas cuantas cosas de fantasmas. Amigos, todo es más antiguo, como casi todo. Amigos, todo tiene una raíz común, como casi todo. Pero lo que ocurre es que es límpida, es fría, es metódica. Es algo que apenas ha tenido modificaciones. ¿Y qué no ha cambiado en el mundo a lo largo de tantos y tantos años? Todo ha cambiado. Los fantasmas, fantasma o fantasma, no. Si os parece, vamos a aprender. Vamos a tomar nota, como decía. Hay pocos trabajos de filología, con método científico de filología clásica, de ordenamiento de textos, de búsqueda, que se conviertan al final en una auténtica guía. Una guía que por lo menos a mí, y lo digo con toda la humildad, me ha demostrado que había cosas que yo no conocía. Y me ha demostrado que las clasificaciones que nos pueden parecer actuales, resulta que son remotísimas. Y plantean muchas preguntas todo esto. La autora de este ensayo, tiene muchos otros de corte académico, es Alejandra Guzmán Almagro, profesora de la Universidad de Barcelona, premio extraordinario de doctorado del 2006, investigaciones de todo tipo en España, en Francia, en Estados Unidos, en Reino Unido, y que es de las pocas que se atreve con un gran tabú. No como cuentos o creencias, sino quizá como episodios que marcan la mente colectiva de un pueblo. Larvae, biotanatoi, aoroi. Yo creo que es bueno tener una lección. Es bueno y no es sencillo tener una clase maestra con esta maestra. ¿Qué ha descubierto? ¿Qué podemos aprender? Os aseguro que muchas cosas. Alejandra Guzmán, amiga mía, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Gracias por invitarme. No, gracias a ti porque el trabajo es fabuloso. Yo lo voy a decir sin ningún rubor. Estaba en la biblioteca reordenando libros, que es una misión que ahora con la mudanza tengo que hacer constantemente. Y quizá con una música parecida a esta que está de fondo, empecé a subrayar y no podía parar. Era un libro de fantasmas, podía ser uno de tantos. Tenía el elemento de que una investigadora absolutamente científica en la filología, en el lenguaje, se había adentrado en ello, pero cuando empecé a pasar las páginas y empecé a comprender lo importante de saber términos como atapoi, ¿no?, si no me equivoco, me sorprendió muchísimo, los sintumba. Hay términos alucinantes. La pregunta es primero, ¿por qué investigar sobre los fantasmas? ¿Por qué meternos en esa historia un poco tabú de la antigüedad? ¿Por qué ir ese origen, Alejandra? Bueno, pues porque los fantasmas, así en genérico y en concreto, el destino de las almas del más allá, en el más allá, después de la muerte, es una de las inquietudes fundamentales del hombre. Por lo tanto, ha sido una pieza capital para entender la historia del pensamiento y la historia de la cultura.
Yo me aproximé a ello desde el enfoque de estudiosa de la antigüedad, desde el enfoque de los textos griegos y latinos que hablaban de ese destino del alma en el más allá y de la posibilidad de retorno de los espíritus y de los fantasmas al mundo de los vivos, pero luego me di cuenta de que era una inquietud no solo compartida, sino que traspasaba los siglos repitiendo fórmulas que en ocasiones eran prácticamente idénticas. Atapoy, el que no tiene tumba, ¿no? Sería una primera descripción. Yo la observé con mucha curiosidad, porque en el fondo es la vieja historia del fantasma, que quizá aquí, aunque hay territorios remotísimos donde ya se habla de fantasmas, pero en Grecia alcanza esa corporidad, esa realidad, esa presencia que en el fondo va a ocupar toda la franja mediterránea y va a seguir con nosotros. ¿Quiénes eran los Atapoi, Alejandra? Pues efectivamente, es uno de los principales tabús en torno a la muerte y en torno al tratamiento de los difuntos. Todo difunto y en todas las culturas precisa de una digna sepultura, de una tumba, que también puede ser la inhumación, pero en todo caso recibir exequias fúnebres como es debido. En el caso de aquellos difuntos que no han tenido esa posibilidad, a los que no se les ha rendido la exequia fúnebre debida y preceptiva, son muertos inquietos, son almas inquietas que de alguna manera quedan atrapados en el mundo de los vivos o que pueden venir del mundo de los muertos a reclamar esa sepultura. Y los textos griegos y latinos de la antigüedad nos dan numerosos ejemplos de esos sin tumba, de esos fantasmas sin tumba. Y ya te digo que es uno de los principales motivos de regreso, es una de las principales causas del fantasma, de ver al fantasma. ¿Eran temidos, Alejandra, los Atapoi, en esa Grecia tan lejana, pero tan presente porque tiene evidentemente vínculos emocionales, artísticos, filosóficos? Grecia es un mundo remoto, pero que está muy presente, y sin embargo, yo no había escuchado tantas cosas de los Atapoi o de otras terminologías que ahora vamos a comentar. Eran seres un poco, imagino, liminales, marginales, ¿no? Se les tenía miedo, se les tenía respeto. Exacto, se les tenía el respeto y el escrúpulo y el miedo, en cierto modo, que se le tiene a un alma, a un espíritu en el mundo de los vivos. Era una transgresión y había una serie de rituales para procurar el descanso de esas almas. Fundamentalmente, localizar el cadáver y ofrecerle la digna sepultura. Pero había casos de estos atafoi, de estos fantasmas inquietos, o fantasmas sin descanso, que podían vagar y podían crear mal o perjudicar a los humanos, y así eran percibidos. ¿Cómo sería, Alejandra, el caso tipo de Atafoi que se aparece repentinamente, que no ha sido bien enterrado? ¿Algún caso que te haya llamado la atención, por ejemplo, que te hayas encontrado investigando en esos escritos tan antiguos? Pues quizás el caso más célebre es el primero que yo presento en el libro, y yo creo que es el comienzo, ¿no? El relato que da inicio a toda una literatura de fantasmas en la tradición posterior, que es Homero. Los poemas homéricos que datan en torno a principios del primer milenio antes de Cristo, estamos hablando de hace casi 3.000 años o 3.000 años, donde Ulises, en la Odisea, ese héroe, desciende al mundo de los muertos, al infierno, y se le aparece uno de sus compañeros de viaje, el Pénor, y Ulises desconocía que no estaba sepultado, que había muerto sin recibir sepultura. Y ese fantasma inquieto se aparece a Ulises y le reclama esa sepultura, le avisa, le advierte: que sepas que estoy aquí y además estoy intranquilo, mi alma no puede descansar porque mi cuerpo, mi cadáver, no tiene sepultura. Naturalmente, Ulises, una de las primeras cosas que hace cuando sube a la superficie y se embarca de nuevo en el viaje es detenerse para rendir las exequias a este compañero caído sin que él lo supiera, a este Atafoi, podríamos decir. Es el primer relato y a partir de él surgirán otros héroes caídos en combate que no han recibido sepultura y que permanecerán en este limbo, o permanecerán como almas, como espíritus inquietos, atormentando en ocasiones a los vivos, o en todo caso pareciéndoseles con este mensaje.
Allí, Perímedes y Euríoco sostuvieron las víctimas, y yo, desenvainando la aguda espada que cabe en el muslo, abrí un hoyo de un codo por lado, hice a su alrededor libación a todos los muertos, primeramente con aguamiel, luego con dulce vino, y la tercera vez con agua, y lo espolvoreé todo con harina blanca. Acto seguido supliqué con fervor a las inanes cabezas de los muertos, y voté que cuando llegara a Ítaca le sacrificaría en el palacio una vaca no paridera. Después de haber rogado con votos y súplicas al pueblo de los difuntos, tomé las reses, las degollé, corrió la negra sangre, y al instante se congregaron, saliendo del érebo, las almas de los fallecidos, mujeres jóvenes, mancebos, ancianos que en otro tiempo padecieron muchos males, tiernas doncellas, con el ánimo angustiado por reciente pesar, y muchos varones que habían muerto en la guerra, heridos por broncíneas lanzas, mostraban ensangrentadas armaduras, se agitaban todas con grandísimo murmurio alrededor del hoyo, unas por un lado y otras por otro, y el pálido terror se enseñoreó de mí. La primera que vino fue el alma de nuestro compañero, el Pénor, el cual aún no había recibido sepultura en la tierra inmensa, pues dejamos su cuerpo en la mansión de Circe sin enterrarlo ni llorarlo, porque nos apremiaban otros trabajos. Al verlo lloré, le compadecí en mi corazón, y hablándole, le dije estas aladas palabras. Oh Elpenor, ¿cómo viniste a estas tinieblas caliginosas? Tú has llegado a pie, antes que yo, en la negra nave. Bueno, ahí tendríamos un encuentro con fantasma clásico absolutamente, que ha sido abandonado en el campo de batalla y que tiene que recibir un tratamiento digno del cadáver. Esta es quizá la primera ley de los fantasmas de Grecia y de Roma. El mal entierro, la no ritualización del último momento, provoca el fantasma en sí, ¿no? Sí, exacto. Y de hecho, Ulises, al ver a su compañero, como se ha visto en el texto que has leído, se sorprende. Dice, el Pénor, ¿cómo que estás aquí tú? Porque desconoce que está muerto. Por lo tanto, lo primero, es el primero que se aparece, porque es el fantasma más importante, el que tiene el mensaje más importante, el primero que se aparece y le reclama de alguna manera pues que satisfaga esa sepultura que no se ha producido. ¿Cómo es el aspecto del fantasma del Atafoy clásico, Alejandra? Si se pudiera hacer una clasificación, ¿cómo se aparece el fantasma que ha sido mal enterrado o que no ha sido enterrado, que vaga perdido, la vieja idea, ante los testigos de la Grecia de aquella época? Bien, pues la cuestión del aspecto de los fantasmas es incluso objeto de estudio y además os sorprenderíais de estudios serios que pues, se han preocupado en hablar del aspecto que tienen esos fantasmas literarios de los textos antiguos. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de responder esta idea de qué era ver un fantasma. ¿Qué es este fenómeno de ver un fantasma? Y por lo tanto hay disparidad de definiciones. Homero los describe como sombras y esa definición ha pasado también a la tradición, si te fijas, ¿no? Una sombra, un espectro, personajes etéreos, seres incorpóreos, pero que de alguna manera recuerdan al ser humano que fue en vida. Esa incorporidad a veces va acompañada de un aspecto negro, sombrío, amenazante si la aparición es negativa, porque también hay una cosa importante, es distinguir entre estos fantasmas negativos. Por definición, un fantasma que no ha recibido sepultura es negativo, pero en el caso del Pénor, en el caso de otros fantasmas, si tienen algún rasgo positivo, pues un amigo de Ulises, si hay algún vínculo
con quien se aparece y es un vínculo positivo, pueden estar connotados por su aspecto también de cierta positividad. De otro modo, y en la mayoría de casos, pues los fantasmas tienen un aspecto pues horripilante y terrorífico, a veces mucho mayores en tamaño, a veces de color negro, otras veces de color blanco, pero ese aspecto generalmente amenazante, como te digo, pues indicaría en su naturaleza negativa. Me ha llamado mucho la atención, Alejandra, me ha llamado muchísimo la atención el hecho, yo no había caído en él o lo había olvidado, de que muchas veces la descripción, hace 3.000 años, hace 2.500 años, es de la sombra y de un aumento de tamaño incluso. Suelen aparecer como para mostrar precisamente su origen no humano o extrahumano. Hay una diferencia, ¿no?, respecto al tamaño del testigo. Esas mismas descripciones, aparentemente sencillas, se siguen manteniendo, y luego entraríamos en el debate, que no es cuestión esta noche, pero muchas personas siguen viéndolas, a estas figuras, en los días de hoy. La idea viene del inicio, ¿no?, del inicio de los primeros barros de la historia mediterránea. Pero dentro de esta clasificación que hoy estamos aprendiendo, que es maravillosa, Atafoy, tú en el libro, concretamente en la página 27, reproduces la imagen de una especie de vasija. Aunque no la estemos viendo y es la fuerza de la radio, me gustaría que me lo describieses, porque ya parece una imagen que pensábamos que era más de Egipto, de ese revoloteo, ¿no?, del alma, sí. Pero ahí aparece con esa calidad, ¿no?, de la figuración griega y esa cara del que está ya en otro mundo. Me ha impresionado muchísimo. ¿Cómo describirías esa pieza que imagino que a ti también te impactó? Sí, es un léquitos. El léquitos es el recipiente funerario, en este caso para las cenizas. En la antigüedad se inhumaba, es decir, se enterraba, pero también se incineraba, y ambas formas de rito funerario eran igualmente válidas. La importancia, como decimos, es el ritual. Y ese léquitos representa al difunto. Hay muchas representaciones similares en toda Grecia, luego también en Roma, de esos difuntos cerca de su tumba, abandonando su tumba, en ocasiones acompañados del dios Hermes, que es el dios mensajero, el que media entre el cielo y la tierra, y entre la tierra y el más allá, y el mundo de los muertos. Algunos están acompañados de Hermes, otros están despidiéndose de sus seres queridos, y en la mayoría de casos aparecen tristes o aparecen incluso con un velo sobre la cabeza o sobre los hombros, en actitud despidiéndose de su tumba físicamente. Es como si ese difunto abandonara realmente la existencia terrenal y la tierra misma donde yace, ¿no?, donde se sitúa la vasija. Pero luego también es curioso, aparte de esa representación del difunto en forma humana, esa representación sobre la cabeza de una pequeña marca, como una mariposa a veces. En el caso de esta vasija que mencionas, es como una especie de señal, de signo alado, una entidad alada, que es el alma. Como si fuesen dos cosas diferentes: el difunto en su tránsito al más allá y la posibilidad del alma de volar libremente. Esto es el concepto de free soul, ¿no?, el alma libre, que podía abandonar el cuerpo. Incluso podía abandonar el cuerpo no solo por el motivo de la muerte, sino que en una muerte simulada o en un sueño, esa free soul, ese alma podía ser libre. Y así se representaba. Es muy curioso, es una pieza muy curiosa, pero ya te digo que abundan estas representaciones de difuntos en las tumbas, con estas almas, con estos seres, estas marcas aladas sobre sus cabezas, como si hubiese una división entre el alma y el fantasma. Por eso, Alejandra, esa conexión que quizá muchos crean propia del cristianismo o de ciertos componentes como el camposanto, el alma que vaga alrededor de su propia tumba. Ahí tenemos documentos, ¿no? Antes de cualquier tumba cristianizada, muchísimo antes, claro. Ya están ahí, como en Egipto, las figuras que rondan el sitio de la muerte, haya habido tumba concreta o sea un lugar que por tanto aparece un poco maldecido porque ha habido un deceso. Voy a la segunda categoría, podríamos decir, de estos fantasmas de la antigüedad apasionantes, biotanatoi. Estos ya representan como un salto, imagino, en el peligro y en el temor que tenían que infundir, porque estos eran
seres un tanto vengativos, ¿no? O que venían con intenciones más aviesas. Son literalmente bios, quiere decir fuerza, en griego antiguo quiere decir fuerza o violencia, y son aquellos muertos con violencia. Y este es otro nivel, claro, la percepción negativa de este tipo de difuntos, o la percepción negativa del regreso mejor de estos difuntos, pues es mucho mayor, porque claman venganza, como bien dices. Al fin y al cabo, el atafoi pues, puede clamar sepultura de una manera más o menos pacífica, pero los biotanatoi son los asesinados con violencia y por lo tanto se muestran generalmente frente a sus asesinos para clamar pues ese tipo de venganza. Yo estoy imaginando, haciendo nexos con la pura actualidad y imágenes que a todos nos han impresionado. Hablando de fantasmas modernos, al final del siglo XX justo, Alejandra, hay una película, una de tantas, ¿no? Pero una que sí que nos muestra el mundo de lo fantasmagórico, generando, creo yo, un impacto fuerte en el inconsciente colectivo, que es El sexto sentido. Hay una escena entre las muchas donde el niño va avanzando, la estamos viendo todos ahora, me imagino. No recuerdo si es al servicio, hay un largo pasillo, y de repente aparece un niño. Vamos a jugar con la pistola de papá. Y lo que nos impresiona, porque eso está en nuestros genes, ¿no? De cientos de generaciones, es que el niño aparece con la propia herida de su cabeza, es decir, le falta un trozo de cráneo, nos está contando ya de que ha muerto, ¿no? Y esto resulta, Alejandra, que tú lo investigas y ya aparecen estos biotanatoi. Muchos muestran las heridas que les provocaron la terrible muerte. Claro, esto es lo que comentábamos antes del aspecto de los fantasmas, que dentro de la cuestión de qué es ver un fantasma, ha sido pues uno de los temas de interés, uno de los temas que a mí más me ha interesado. Y precisamente el hecho de que muestren las heridas facilita el reconocimiento por parte de la víctima o del testigo de la aparición. Tiene mucho sentido con un biotanatoi, con un muerto, un asesinado, ¿no? Un muerto con violencia, que muestre la herida mortal precisamente para clamar, ¿no? o para denunciar ese tipo de crimen o ese tipo de muerte violenta. ¿Algún caso que te impresione especialmente, Alejandra, de lo que tú has podido indagar de biotanatoi o de fantasma que viene con una cruda intención? ¿Qué hacía el biotanatoi cuando se enfrentaba o lograba ver a la persona que le había provocado la muerte? ¿Cuál era su objetivo? Pues sobre todo vengarse. Y luego también algunos de estos biotanatoi lo que hacían era aprovechaban, y aparte de clamar esa venganza, era provocar la muerte o incluso traerle un mensaje negativo a su asesino. Este es el caso, por ejemplo, que pues, explica un historiador griego, Pausanias, sobre un tirano que pues, toma por esposa a una bella joven a la cual asesina sin querer por la noche. Esto es un relato que cuento en mi libro, Asesina sin querer por la noche. Y esta se le aparece pues efectivamente no solo diciéndole pues me asesinaste, como ahora pues mi alma me has hecho una desdichada en el más allá porque mi muerte pues fue con violencia, sino que además tú vas a tener una gran derrota y tú vas a tener una gran ruina. Una de las características de los fantasmas es esa clarividencia o ese poder de predicción del futuro. Y en algunos relatos de biotanatoi que se aparecen y que claman la venganza o que se muestran, ¿no? Revelan el crimen que los llevó al más allá, también aprovechan para predecir la ruina de aquellos que le han causado la muerte. En la antigüedad, en los textos antiguos, no necesariamente provocan ellos mismos la muerte de su asesino, sino que su mensaje revelador ya es bastante castigo. Y efectivamente se cumple. Lo que predice un fantasma, ese poder de clarividencia es efectivo, es totalmente efectivo. Es curioso comprobar, Alejandra, cómo estas historias están tan bien vertebradas, ¿no? En un tiempo tan remoto, tan idénticas a lo que nos sigue asustando hoy, a lo que sigue sorprendiendo al género humano. Quizá porque hay una gran verdad de fondo que no sabemos leer y que desde luego era creída a pies juntillas por personas en ocasiones de altísimo nivel, ¿no? Y ya había en su época escépticos y no escépticos. Hay una cosa que me encanta de verdad y que yo no recordaba, y es que era tal la pasión en la antigua Grecia por las historias de este tipo, pero contadas no como leyendas,
sino como sucesos concretos, que había toda una estirpe, yo sería uno de estos modernos más o menos, pero había una estirpe de contadores, cuéntanos por favor, que tenían un gran eco social y cuya misión era, imagino, en ciertos momentos, en ciertas reuniones, en ciertos instantes, contar de la mejor manera estas historias, y lo que conseguían era conservarlas, ¿no? Eran los, de alguna forma, trovadores del misterio de aquella época. ¿Cómo eran? Exactamente, se llamaban aretálogos, aretálogo en griego. Estos aretálogos literalmente decían o practicaban la virtud. Arete es virtud y logos pues es discurso. Ellos articulaban discursos no en torno a falacias o a historias asombrosas, sino en torno a cosas que estimulaban la virtud de sus oyentes. Eran, de alguna manera, eran educadores, más que dedicarse al entretenimiento. Aún así, los aretálogos famosos, pues efectivamente, formaban parte de los círculos de las casas aristocráticas, y pues en los banquetes se dedicaban a contar historias que nosotros llamaríamos fantásticas o sobrenaturales, y gran parte de estas historias contadas por los aretálogos hacían mención a los fantasmas o a encuentros sobrenaturales con fantasmas. Tal éxito tuvieron estos aretálogos, que muchas de esas historias que contaban, ¿no? Pues se convirtieron en toda una tradición que luego se puso por escrito. De hecho, yo me he ocupado de un par de relatos, además que pongo en el libro, y uno de ellos es muy célebre, la historia de Filinio, el amante fantasma, procede, ¿no?, de esta tradición de contadores, de narradores de historias asombrosas que entretenían, pero que instruían en un origen a los griegos y a los romanos. Estamos en Universo Iker, estamos hablando con Alejandra Guzmán Almagro, autora de Fantasmas, Apariciones y Regresados del Más Allá, Sans Soleil Ediciones, una pequeña joya, de verdad, uno de los libros que a mí más me ha sorprendido de los últimos tiempos dentro de esta temática, y sin duda es porque vamos también al origen misterioso en ocasiones de las palabras y el lenguaje, que es maravilloso. Y nos damos cuenta de cómo encajan como en un puzzle, ¿no? Como en una pequeña caja de joyería. Todo tiene una relación y todo viene de muy antiguo. Y todo, repito, que es lo importante, lo decía Peter Kingsley, nos sigue impregnando, aunque de alguna manera nos da la impresión de que durante siglos, y más quizá en la última época, hay cierto interés por olvidar todo esto, que es tan importante, pienso yo, como todas las grandes ideas que nos han llegado de estos pueblos. Estamos prácticamente yo no sé si en la catacumba, en el templo solitario, en el lugar donde puede ocurrir de todo. La evanescencia de los fantasmas, la presencia al mismo tiempo física, pero capaz, por ejemplo, de ser un poco ingrávida, capaz de permanecer elevada sobre el suelo, con diferentes elementos a lo humano, también es un clásico, ¿no, Alejandra? Es decir, cuando se ve el fantasma, sea biotanatoi, atafoi o Aoroi, otro de nuestros grandes clásicos ya, el muerto fuera de hora de alguna manera, el testigo que los ve en ocasiones no los distingue de un vivo, pero cuando el encuentro es mucho más profundo, el encuentro entra en una fase, digamos, de detalle, ya hay esos elementos que continúan hoy, Alejandra, es lo alucinante, continúan descripciones de lo fantasmagórico, y aquí la gran pregunta es si es porque es verdad o porque la fértil imaginación del inconsciente colectivo resulta que ha incidido siempre en lo mismo. Elementos como el sonido que precede al fantasma en ocasiones. Esto es alucinante porque es propio de los investigadores de la parapsicología, ¿no? Hay un chasquido, un algo, un lamento, un gemido en concreto, aparece muchas veces como antesala de lo fantasmal. ¿Es cierto? Sí, los gemidos, los silbidos, los aullidos han sido siempre sonidos que han acompañado a los fantasmas. De hecho, ese también es un punto de análisis muy interesante, ¿no?, del fenómeno. No solo su aspecto, sino su capacidad para comunicarse con los vivos o los medios por los que lo hacen. Y en ese sentido, los fantasmas parlantes serían los menos, ¿no? La definición del fantasma, también en Homero y en otros autores de la antigüedad, era que eran mudos.
Ulises tiene que darles sangre, líquido vital, caliente, para que empiecen a hablar, porque si no acuden como sombras entre gemidos y lamentos. No es hasta que beben la sangre que se recomponen un poquito y pueden, ¿no?, cobrar un poco su apariencia antropomórfica y ponerse a hablar. Luego ese modo de comunicarse, pues mediante crujidos. En el texto de La Casa Encantada, donde hay ese cadáver que reúne casi todas las características, es un biotanatoi porque ha sido asesinado y es un atafoi porque no ha recibido sepultura, se ha escondido en un rincón de la casa, mueve las cadenas, se oye un sonido de cadenas que es muy sugerente porque también ha acontecido todo un tópico cultural, ¿no? Hasta Dickens, ¿no? Ha sido el fantasma con esas cadenas tan pesadas que arrastra, ¿no? Y al principio pues se oyen esos gemidos, esos silbidos, esos ruidos del viento que se van intensificando hasta que el fantasma hace la aparición. Sí, es toda una puesta en escena, realmente. Bueno, pues si te parece, esa puesta en escena tenemos que escenificarla porque nos encontramos aquí sin duda alguna con la historia de Atenodoro, uno de los grandes clásicos de la fantasmagoría universal, y que uno cuando lo repase, cuando lo leo en tu libro y veo los detalles que tú cuidadosamente, ¿no?, has reestructurado como buena filóloga, la limpieza, ¿no?, del texto y la adaptación de alguna forma para que sea muy comprensible, te das cuenta de que esto perfectamente puede ser un caso cualquiera, un caso moderno, pero que tiene todos los elementos. Vamos a escucharlo. Había en Atenas una casa grande y espaciosa, pero abominable y pestilente. En el silencio de la noche se escuchaba un ruido de metal, y si se prestaba más atención, un estruendo de cadenas, primero en la lejanía, después más de cerca. Entonces he aquí que aparecía un espectro, un viejo macilento y descuidado, con larga barba y cabellos encrespados. En sus pies llevaba cepos, y en las manos unas cadenas que agitaba. Por este motivo los inquilinos pasaban noches terroríficas sin poder pegar ojo, presos del pánico. Al insomnio seguía la enfermedad, y a esta cosa más terrible aún, la muerte. De hecho, era frecuente que, aunque el fantasma se hubiese desvanecido hacía tiempo, el recuerdo de la imagen quedara impreso en los ojos de quien lo había visto, y el miedo duraba más que aquello que lo causaba. Por esta razón la casa quedó desierta y condenada a permanecer vacía, abandonada totalmente a aquel monstruo, si bien todavía conservaba un cartel de su oferta, por si algún incauto, ignorante de tal calamidad, quisiera comprarla o alquilarla. Llegó a Atenas el filósofo Atenodoro, leyó el cartel y preguntó por el precio, pues tanta conveniencia le pareció sospechosa. Tras informarse e indagar cuál era el motivo del bajo precio, y precisamente animado por esto último, decidió alquilar la casa. Al caer la noche, ordenó que se le preparase el lecho de la parte principal y mandó traer tablillas y pluma y una lámpara. Más tarde hizo que el servicio se retirase a estancias interiores y él se concentró en la escritura con mente, ojos y mano, para que de este modo, privado de toda distracción, no se abandonase el cuerpo a los espectros que le habían referido, ni a miedos infundados. Al principio reinaba el silencio de la noche. Después se sucedieron ruidos estridentes de cadenas agitadas. Él no alzó la vista ni depuso la pluma, pero puso su ánimo y sus oídos en alerta. Entonces el fragor se volvió más insistente, se aproximaba, parecía hacerse oír ya en la estancia, dentro de la estancia. Él se giró para ver, vio y reconoció la figura que le habían descrito. Esta permanecía en pie y le hacía un gesto con el dedo como llamándolo. Atenodoro, a su vez, le hizo una señal con la mano para que esperase un poco y volvió a la escritura. Mientras escribía, el fantasma hizo sonar las cadenas más de cerca. Él se giró de nuevo, le hizo la misma señal que antes y tomó la lámpara de forma resuelta para seguirle. El espectro marchaba con paso lento, como oprimido por el peso de las cadenas, y tras girar por el patio de la casa, se desvaneció súbitamente dejando solo al filósofo. Este tomó alguna hojarasca del suelo del patio
y la amontonó sobre el lugar exacto con el fin de señalarlo. Al día siguiente llamó a un magistrado, quien ordenó excavar en aquel sitio, donde se hallaron unos huesos confundidos entre cadenas, desprovistos de la carne descompuesta por el tiempo y la tierra. Los restos se recogieron y sepultaron a cargo del erario público, y desde entonces, una vez tributadas las justas exequias al difunto, la casa quedó libre de fantasmas. Alejandra, más clásico imposible, ¿no? Parece que todos los grandes autores, hasta el romanticismo, han bebido de esta experiencia que ocurre ni más ni menos que en plena Roma, y hace tantos siglos, ¿no? Si te fijas, incluso ese bajo precio, esa casa que nadie quiere habitar, pero que a la vez es atractiva porque el precio es sospechosamente bajo, también es un tópico, es una fórmula que está presente en la literatura o en nuestra cultura popular actual, ¿no? Esas casas que tienen bajo precio porque nadie quiere vivir, porque están encantadas. Luego lo que te comentaba antes, ¿no? En el caso del fantasma de Plinio tiene las dos naturalezas, es un muerto insepulto, es un atafoi, y luego es un biozánato y es un muerto asesinado, es un fantasma asesinado con violencia, con esas cadenas, como demostrarían esas cadenas. Reúne, pues, ya te digo, toda la serie de fórmulas, podríamos decir, de fórmulas que componen un relato, una narración sobre fantasmas. Es el relato clásico, la manera de expresarse, la manera de hacer entrada, esa manera de caminar como lentamente, como pesadamente, esa interacción no verbal con el dedo, porque, como te decía antes, hay fantasmas que son mudos, ¿no? Mayoritariamente son mudos en la antigüedad, por lo tanto se comunica con el dedo y muestra de alguna manera el lugar donde está enterrado. Y luego, efectivamente, cómo cesa la infestación, cómo cesa la posesión de la casa. Pues cesa cuando se excava en el lugar donde se descubre un cadáver además atado con cadenas. Nuevamente, lo que comentábamos, que se revelan esas apariciones con la forma que les causó la muerte, en este caso con las señales de tortura o las señales de secuestro o de violencia, en cualquier caso. Y solo cesa, como te digo, la infestación y la posesión cuando un magistrado, es decir, un personaje público, un cargo público, oficia unas exequias, levanta el cadáver y oficia unas exequias como es debido. Así ese cadáver puede, cuando es sepultado, pues su alma o el espíritu puede descansar y la casa queda libre de cualquier posesión. Como ves, pues es todo un formulario clásico, como dices tú. Bueno, incluso lo que pasa dentro de las casas o lo que el fantasma provoca, resulta que si haces un recorrido por los efectos, estás viendo la típica casa encantada, el fenómeno poltergeist, pero claro, 2000 años antes de la película Poltergeist, por decirlo de alguna forma, o de los primeros conatos de espiritismo en Hinesville, con la polémica historia de las hermanas Fox. Es el inicio del espiritismo moderno, o de casas donde los golpes, las voces, los susurros, el preámbulo de la aparición. Bueno, todo esto ya te lo encuentras en Grecia y Roma, ¿no? Sí, y además también con ese preludio que es muy común, ese preludio de muerte, ¿no? Quien ve a un fantasma muere. Los fantasmas son portadores de mensajes, como comentábamos antes, y uno de los mensajes es la propia muerte del testigo. Y en el cuento de Plinio pues se dice, ¿no? Que quien pasa o quien se atreve a pasar allí una noche en esa casa, en la casa de Atenas, sufre unos terrores inexplicables o fallece a los pocos días, ¿no? A los pocos días de presenciar la visión. Es decir, que se cumplen efectivamente todos los ingredientes negativos en este caso, aunque no es un fantasma, es descrito con un aspecto terrible, eso también es importante, es descrito pues con los cabellos desgreñados, una larga barba, macilento, es decir, es una visión terrorífica o que pretende causar terror, pero que después es un fantasma no violento, que simplemente lo que quiere es advertir de su presencia y advertir de su estado, ¿no? de su estado y de su penar, de alguna manera.
de alguna manera. Hace poco me contaban un caso, la típica sombra gigantesca, un poco encorvada, aparece dentro de una vivienda, y lo que escucha la familia entera, por resumirlo, es misa. La actuación de los resortes religiosos evitan, bien sea por su gestión colectiva, por cerrarse el círculo o por lo que uno quiera, pero ese hogar queda ya tranquilo. El cristianismo empleó el asunto de las misas para los difuntos, porque si no estos estaban, como ocurría en Grecia y en Roma, de alguna forma rodeándonos, ¿no? Inquietos y molestándonos. Pero estaba la otra balanza también. Existe el fantasma agradecido, y hay relatos preciosos de personas que salvan su vida porque el fantasma de alguna manera hace acto de presencia agradecido por un acontecimiento o por un favor anterior, ¿no? Sí, el propio Cicerón, que era un gran escéptico, es una fuente inestimable para todas estas historias, porque al fin y al cabo no hacía otra cosa que recoger las creencias y los asuntos que estaban en boga en su ambiente, en su tiempo. Y a pesar de que era escéptico, explica una historia sobre un tal Simónides que efectivamente oficia un sepelio, un funeral a un cadáver insepulto, y ese muerto es un muerto agradecido, y en agradecimiento lo que hace es advertirle de que no se embarque. Simónides estaba a punto de embarcarse a un viaje por mar, y este difunto le advierte que no lo haga. Efectivamente la nave pues naufraga y el único que se salva es él. Y es un relato que no es original de Cicerón, sino que se repite, es una tradición esta del muerto agradecido, de pues honra a tus difuntos, es la moraleja que nos da, porque te pueden ayudar en algún momento, no simplemente sus mensajes son de muerte o de advertencia en este caso negativa, sino positiva, también te pueden ayudar en algún momento. De ahí la importancia del ritual. Al fin y al cabo, las misas de difuntos o los fantasmas que reclamarán misas en la era cristiana, pues lo que están es focalizando la importancia de ese ritual, de esa relación y de esa conexión apropiada entre vivos y muertos, ¿no? De respetar ese equilibrio entre vivos y muertos a través de un ritual que garantice el descanso y el respeto. Los lugares quedan marcados, podríamos hablar muchísimo tiempo, pero esto es solamente un planeo, ¿no? Por esa zona tan bonita de nuestra historia pasada. Y yo creo que luego sinceramente, con el paso del tiempo se han visto muchos aspectos, pero este de la conexión con lo supernatural, quizás sí a nivel de mitos, de leyendas, de creencias dentro de la religión, pero no con esta cotidianidad, ¿no? Del espectro que vuelve, que me parece maravilloso. Por eso el trabajo que has hecho en tu Fantasmas, Apariciones y Regresados del Más Allá, que desde luego recomiendo, porque es toda una guía que avanza mucho más en la historia, pero nosotros la idea es, bueno, causar la curiosidad, ¿no? Y irnos, quizá no el origen de todo, ahora te preguntaré de dónde beben los griegos, tú crees, ¿no? ¿De dónde viene toda esa transmisión? Pero hablando de lugares encantados, un clásico brutal de la Edad Media hasta hoy, pero que vemos que tiene el origen anterior en Grecia, es el lugar donde ha habido sangre a raudales, la batalla terrible, la batalla a veces infernal, con la crudeza máxima, y que luego personas acuden a ese sitio y por sonidos o incluso imágenes la batalla se sigue reproduciendo. Este bucle de la batalla fantasmal me ha parecido alucinante, y has encontrado textos concretos que además hacen alusión a lugares conocidísimos que eran marcados ya como sitios donde pasaban estas cosas. Claro, la conexión de la guerra con la muerte es evidente, es obvia, y el tema, el motivo del soldado fantasma o del ejército fantasma, las armadas, ¿no? El ejército fantasma va a ser un tópico, una fórmula narrativa que se va a producir en la antigüedad y que va a tener muchísimo recorrido. Como bien decías, en la Edad Media, en las crónicas medievales, esos ejércitos fantasma van a ser a veces fundamentales en los relatos épicos, pero también en la Segunda Guerra Mundial hay, ¿no?, escenarios de guerra
ejércitos fantasmas, tú lo sabes seguramente mejor que yo. Tiene su origen, o pues hay paralelos muy, muy, muy antiguos. Esos ejércitos de difuntos pues se encuentran pues en los textos griegos y en los textos de Roma, sobre todo, ¿no? En la superstición de los campos de batalla. En Grecia, en uno de los escenarios de guerra más célebres, la batalla de Maratón, ¿no? Esa batalla histórica entre griegos y persas, pues se contaba que en su llanura se escuchaban, ¿no? Se oían, era posible por las noches oír a los caballos, el fragor de los caballos, de las armas entrechocarse, de los gritos de los soldados caídos, pero además con la particularidad de que aquellos curiosos que acudían al lugar, que iban a Maratón por la noche a presenciar ex profeso esos fenómenos, pues no veían nada, ni escuchaban nada. No se mostraba, de alguna manera ese fenómeno no se mostraba si era buscado. Hay numerosos ejemplos de armadas o de ejércitos espectrales, numerosos ejemplos también como preludio de guerra. A menudo se ven ejércitos en el cielo luchar, dos ejércitos entrechocando sus armas en el cielo, también en la tierra. Roma, además, que es muy dada a esta literatura de prodigios, a esta interpretación de todas las señales, pues es prolífica en algunos ejemplos, ¿no? Incluso una batalla ahí en el Palatino, en Roma, entre dos ejércitos, cuando se va a acudir a ver qué sucede, pues tampoco se oye nada, tampoco se ve nada. Y una cosa muy curiosa, Iker, es que la importancia del ejército fantasma fue tal que quizás se convirtió en una práctica real de los propios soldados, porque tenemos noticias de ejércitos que se disfrazaban de fantasma precisamente para amenazar al enemigo e intimidarlo. Tenemos ahí un relato famosísimo de un historiador, de Tácito, que nos habla de que las tribus germanas teñían su cuerpo de negro, ahí el color también de los fantasmas, teñían su cuerpo de negro para imitar un ejército infernal y así atemorizar al enemigo. Dice Tácito que el temor entra primero por los ojos y ahí pues el sentido de la aparición como mensaje terrorífico. Pero sí, efectivamente, el ejército, los soldados fantasmas van a ser muy recurrentes. En otro episodio de la historia de Roma se recurre a un campo de batalla donde todavía están los cadáveres insepultos para reanimar a uno de ellos y que ese soldado vuelto a la vida prediga el futuro. También se recurre a un soldado precisamente por su implicación con la guerra y con los acontecimientos. La verdad es que es una línea fascinante precisamente por su largo recorrido. Hemos titulado este programa Fantasma. Podríamos terminar el bucle o cerrar el círculo mágico indicando que viene precisamente de esta tierra y de este tiempo, ¿no, Alejandra? En nuestras lenguas, en las lenguas que derivan del latín, el fantasma tiene pues una acepción parecida, ¿no? Es nuestra acepción en español, ¿no? Pues del alma del difunto que regresa. En griego estaba emparentado con otra palabra que también tenemos nosotros, que es fantasía, que a su vez está emparentada con un verbo como phaino, que quiere decir aparecer, mostrarse. Es decir, los fantasmas, el término fantasma y la acepción fantasma era sobre todo una percepción visual, una aparición, pero que era percibida, y a partir de ahí podía ser una aparición percibida realmente o ilusoriamente. De ahí que fasma y fantasía, o fantasma y fantasía, tengan el mismo origen. Y ese ha sido un debate que también originaron los griegos, los primeros escépticos, los filósofos, sobre si lo que veíamos realmente sucedía o era nuestra imaginación. Y hay toda una teoría de la imagen, ¿no? Incluso aún aceptando la existencia de las apariciones, si realmente podían mostrarse con aspecto humano o eran los testigos que veían esa aparición sobrenatural que no se podía explicar por medios físicos, que querían ver, que querían interpretarla en su mente, de ahí la fantasía, que querían interpretarla
como una persona querida fallecida. Es un debate también pues, que parte en Grecia, que inician, ya te digo, algunos filósofos, y que realmente esa terminología del fantasma va a ser un elemento muy, muy, muy curioso. De hecho, es como yo llegué a la investigación sobre las narraciones de fantasmas, las narraciones fantasmales, examinando el léxico para dirigirse a él, para referirse a él, y examinando ese campo de fantasma, fantasía. En otras ocasiones se les llama imago, imágenes, y esto sí que conecta más con el difunto, porque la imago es la máscara mortuoria también. Un fantasma puede ser llamado imago en latín. La palabra sombra, umbra. Yo llegué a todo ese universo fantasmal a través del léxico, a través de la manera de llamarlos, que me parecía realmente importante, porque de alguna manera servía para conocer la percepción de los antiguos, y no solo de los antiguos, porque es un léxico que persiste en la Edad Media y persiste en la época moderna, la percepción de los fantasmas, ¿no? La manera de nombrarlos, que nos dice mucho. Y tanto que nos dicen mucho. Ha sido un viaje al origen de una palabra que seguimos empleando y que tiene una historia maravillosa a su espalda, que tiene una historia que yo creo que no es bien conocida por el gran público, y me incluyo porque he leído muchas cosas, pero pocas tan claras y tan preclaras como este Fantasmas de Alejandra Guzmán Almagro, que yo espero que tenga mucho éxito, porque es una guía para el conocimiento de una parte de nuestra historia, de unos pueblos que nos conforman, como decíamos al principio, fantasma, entre la fantasía, la imagen y realmente el regreso del más allá. Ideas complejísimas, pero que al final adoptan formas que todos entendemos, y el resumen podía ser que, a pesar de este tiempo de tecnología, a pesar de estar en el siglo XXI, nadie, desde Roma, incluso más atrás, desde Mesopotamia, quizá desde las cavernas, nadie ha desterrado al fantasma de la realidad. Aunque sea un ser marginal y un ser en los umbrales, nadie ha podido extirparlo del todo, y eso que ha habido sus batallas, ¿no? También en Grecia y en Roma, entre los que contaban las historias y los escépticos, como sigue habiendo ahora, ¿no? Pero lo que está clarísimo es que dentro del concepto del pensamiento humano, ellos han sobrevivido, son los grandes supervivientes, ¿no? Como su propio origen de supervivientes o regresados de la muerte. Alejandra, como filóloga, se ha introducido en el mundo de las palabras, los términos, y nos ha legado un conocimiento nuevo. Y conocer cosas nuevas de los viejos fantasmas siempre es muy, muy reconfortante. Alejandra, muchísima suerte, un abrazo muy grande. Muchas gracias, Iker, y reitero mi agradecimiento por esta invitación. Es un placer compartir contigo este trabajo. Gracias. Regresamos, si os parece, hasta musicalmente, como en el Ouroboros, en el eterno retorno, en el círculo permanente de la vida y la muerte, al mismo punto. En el fondo todos estamos en ese instante de desconocimiento inicial. Intuimos que pasan cosas y que todos los pueblos que en el mundo han creído en ellas. ¿Tendrán razón? La persistencia del fantasma es la principal prueba de su realidad, más allá de cualquier fantasía. ¿Por qué hoy las personas de cualquier condición y cultura siguen viendo cosas que son idénticas al retrato surgido hace tanto tiempo en el origen de la cultura mediterránea? La mera invención, la mera construcción, el temor a la muerte, el intento de explicación, el argumentario válido para saber que hay peligros en el otro lado y que podemos quedar atrapados si no hacemos buenas acciones, la moral y la ética que se esconden
detrás de cada una de estas historias, como moraleja o enseñanza. Pero, curiosamente, no conozco yo una tradición tan eterna, anterior a cualquier religión conocida y que se mantenga. Hay tradiciones como la del chamán, la del invocador, la del hombre de poder de la tribu, la del nigromante, la de la sibila, la del augur, la del yadromanti. Ponedle nombres en esta cuenca maravillosa del mundo mediterráneo. Todos son una línea y todos han sobrevivido, con mejores y peores ejemplos. Lo mismo pasa con el fantasma. El fantasma ya aparece grabado en viejos huesos de las cavernas más profundas, con un tono inquietante, distante del que ha atravesado el umbral. Ninguna otra fantasía humana, creo yo que ninguna otra invención humana, ha atravesado el océano del tiempo, manteniéndose a flote, como el fantasma. Y quizá en esto haya una cuestión profunda que estoy seguro que en estos años del eclipse del alma, de cualquier creencia o trascendencia, no es procedente, no interesa. Por eso valoro que haya personas que desde diferentes ámbitos, el lingüístico, porque qué mayor misterio que la construcción de los lenguajes, se aproximen y oteen y busquen algunos elementos. Me gusta aprender cosas de viejos temas, porque se da uno cuenta que no hay nuevo ni viejo, sino el círculo permanente, constante, imparable. Como decía aquel viejo filósofo, Panta Rey, todo fluye. ¿Pero hacia dónde? Hoy mismo, esta misma noche, este mismo día, esta misma tarde, esta misma mañana, en algún punto del mundo, a la hora en la que tú, amigo o amiga, estás escuchando Universo Iker, alguien en algún punto del mundo está viendo la encorvada sombra, el niño que sonríe, como mirando del otro lado del espejo, la figura flamígera, casi como un serpentear amorfo, pero que nos impresiona, o incluso el embozado, el ser oculto, el cadavérico. Da igual que estemos en el 2017, ellos persisten. Estos embajadores o emisarios de una realidad daimónica continúan, y su pura supervivencia ya es un reto. Nada les ha echado de lo que quizás sea su territorio, tanto como el nuestro. Os confieso que yo tomaba notas y que hay términos que he incorporado, no para ir de sabio, no para ir de que sé de estos temas, porque yo, oídme bien, sé nada. Qué bonito es aprender. Qué bonito es saber que hace mucho tiempo otras personas con sus problemas, con sus misterios, con sus tramas humanas, dedicaron mucho tiempo a mirar a los fantasmas, porque su mensaje era profundo. Quizá hay alguno más importante que saber si hay vida en el más allá. Ha sido un placer, amigos. Muchas gracias.